Bienvenidos a Noticias del Agro. Durante la próxima media hora los invitamos a conocer la información destacada en materia agropecuaria. Y les recordamos que también pueden consultar todas las informaciones a través de nuestras redes sociales. En nuestro Instagram nos encuentran como @agrotendencia y también pueden ver nuevamente Noticias del Agro en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Además, pueden descargar en su dispositivo móvil la aplicación Agrotendencia. Soy Jessica Alaimo y para mí es un gusto acompañarlos. A continuación, presentamos nuestros titulares de la jornada. Autoridades venezolanas reportan ingreso ilegal de carne porcina al país. Observatorio Nacional del Circuito Lácteo garantiza abastecimiento del mercado. En Venezuela se desarrolla la producción orgánica de flores comestibles con potencial de exportación. Expertos alertan sobre afectaciones en la agricultura por variaciones climatológicas. Gobierno colombiano anunció activación del Fondo de Estabilización de Precio del Café. España logra acuerdo con pequeños agricultores tras 2 meses de protesta. Autoridades venezolanas detectaron la entrada ilegal de carne porcina desde la frontera con Colombia, pasando por los estados Táchira y Zulia. El Ejecutivo Nacional resaltó que la entrada ilícita de este producto puede representar la pérdida de alrededor de 100.000 empleos a nivel nacional en las cadenas de producción, procesamiento y comercialización. Las autoridades informaron que la mercancía no cumple con los controles sanitarios necesarios para su distribución, lo cual puede afectar gravemente la salud de la población nacional. En este sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez propuso la implementación de controles sanitarios en las fronteras y la revisión de anaqueles para evitar la venta y consumo de productos ilegales. El Observatorio Nacional del Circuito Lácteo aseguró que está garantizado el abastecimiento de estos rubros. El Observatorio Nacional del Circuito Lácteo señala que en la época de sequía los precios de estos productos tienden a subir por la baja oferta de forraje, mientras que en la época de lluvia la producción incrementa considerablemente. Por otro lado, el organismo independiente destaca que el 88% de la leche es utilizada para la creación de queso fresco y el 12% se destina a la elaboración de leche en polvo y quesos madurados. Cabe destacar que recientemente el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Roger Figueroa, aseguró que los índices de consumo de lácteos en el país han disminuido, alcanzando entre 55 y 60 litros por persona, una cifra que a su juicio se debe a la disminución del poder adquisitivo de los venezolanos. La industria acuícola venezolana ha ganado gran relevancia gracias a productos como el camarón y las algas. Es por ello que decidimos conversar con el presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, Eduardo Castillo, para conocer cuál es la situación actual de esta industria y los retos que enfrenta. Venezuela es conocida por su diversidad de ecosistemas acuáticos, características que según expertos le podrían brindar una gran ventaja en la producción acuícola. Sin embargo, para el presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, Eduardo Castillo, aún quedan muchos retos por superar para lograr el máximo potencial del sector. Para el desarrollo de los cultivos no solamente es la tecnología para desarrollar el cultivo, sino también después qué vas a hacer tú con ese producto que estás cosechando. Pues tienes que colocarlo en un mercado que te lo demande y no solamente es que haya una demanda del producto, sino las vías de distribución y todo ello para tener un producto de calidad en el mercado que te lo está demandando. Yo creo que eso, sumado a una falta de una legislación que promueva el desarrollo de la actividad, son las principales causas de que no ha permitido que el desarrollo de estos cultivos de estas especies. Ante este contexto, los acuicultores venezolanos se han dedicado a impulsar la exportación de especies que fueron traídas al país con ese objetivo, siendo el camarón el mayor exponente de ello. Estamos colocando alrededor del 50-60% de nuestra producción en Europa y como alrededor de un 20-30% actualmente de la producción de camarones se está yendo al mercado americano. Y recientemente se están haciendo importantes esfuerzos en conjunto con acuerdos para ir al mercado asiático. En el caso de las algas, se ha estado exportando algas hacia Brasil, hacia Chile, y se están tratando de desarrollar nuevos mercados en Asia y en Europa. ¿Y qué sucede con el mercado interno? ¿Es posible pensar en el desarrollo de una industria dedicada al consumo de los venezolanos? Según el presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, la clave está en la disminución de los precios de producción. Nosotros tenemos que lograr producir productos pesqueros a través de la acuacultura de alta calidad nutricional como lo son, pero que también sean a precios atractivos y que podamos ser una opción no tan costosa
para la economía familiar venezolana. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. En la acuicultura lo podemos afrontar siendo más eficientes en nuestros esquemas productivos y logrando tener costos productivos más bajos. Castillo también considera que el bajo poder adquisitivo de los venezolanos y la falta de una cultura culinaria vinculada a los productos del mar ha impedido el desarrollo de la industria en el país. Sin embargo, asegura que están trabajando junto a las autoridades para crear un ecosistema que permita impulsar el consumo interno. A pocas horas de Caracas se cultivan flores comestibles bajo sistemas orgánicos, una producción que está tomando auge en el país y que muestra un alto potencial para la exportación. Así lo expresó la ingeniera agrónoma Teida Hurtado. Para la experta en sanidad vegetal en Venezuela, el cultivo de flores comestibles inició en el año 2007. Desde entonces, su producción continuó desarrollándose en algunas regiones del país, como en el caso de Los Teques, capital del estado Miranda, a través del vivero Los Montes Verdes. Nosotros a nivel de producción empezamos a partir del 2010, empezamos a hacer la producción de una línea orgánica, o nuestro sistema de producción era de línea orgánica, en vista de que por cuidar el medio ambiente, por manejo propio y decisión propia de los ingenieros a cargo de la unidad de producción, que es el ingeniero José Manuel de Freitas y mi persona, en ese año comenzamos a pasar de una producción tradicional a una producción 100% orgánica y empezó la trayectoria. En vista de que el crecimiento de las flores comestibles fue abrumador, no se esperaba que realmente tuviera aquella acogida por parte de la gastronomía venezolana y empezamos a hacer la producción de flores comestibles para la ciudad de Maracay y la ciudad de Caracas. Por tratarse de un producto destinado al consumo humano, Hurtado explicó la importancia de realizar un buen manejo agronómico en los sistemas de estos cultivos. Utilización de semillas certificadas, tanto sexual como asexual, o semillas totalmente libres de patógenos y de plagas. El segundo es la utilización de un sustrato a base de un compost orgánico. Principalmente lo ideal es, o en el caso de nosotros, es preparado por el mismo personal o los mismos entes de la unidad de producción, tomando en cuenta todos los productos que tenemos disponibles y el pH, la conductividad, nitrato, nitritos y fósforo y potasio al inicio de cualquier producción. En el caso del manejo de plagas y enfermedades, se hace un manejo integrado de plagas y enfermedades o la parte sanitaria, principalmente utilizando productos biológicos, hongos entomopatógenos, productos orgánicos como canela, azufre, infusión de neem, en ese caso serían los botánicos. Se hace un monitoreo permanente de la incidencia de enfermedades, la frecuencia de enfermedades y el umbral de daño de las plagas, así como la adecuada identificación. Cada 3 meses o cada 4 meses se hacen muestreos al azar y se hace la identificación o despistaje de cualquier enfermedad en la Clínica de Enfermedades de Plantas de la UCB. La asesora del vivero destacó que en el mundo se registran aproximadamente 250 especies de flores comestibles y desde la unidad de producción mirandina cultivan 60 tipos de especies. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestras condiciones agroclimáticas en vista de que nosotros trabajamos bajo una agronomía 2.0. Eso nos limita de que hay unas especies que se producen muy bien como otras especies que no. Hay algunas especies de flores comestibles que tienen un fotoperíodo diferente al que nosotros presentamos en el país o en la zona de producción, donde se produce la gran cantidad de flores, tanto de corte, de maceta, como de flores comestibles, y eso hace una pequeña limitante a la hora de llevar un sistema comercial. Por ejemplo, tenemos la flor de ajo, que es una flor muy utilizada a nivel gastronómico y a nivel medicinal. Sin embargo, esta es una flor que tiende a tener producción bajo ciertas condiciones de fotoperiodos, entonces hay épocas del año donde está disponible como otras que no. Y eso a veces es una limitante en el caso de las flores comestibles. Para Teida Hurtado, el aporte de las flores comestibles trasciende a su vistosidad. También ofrece un beneficio nutricional a través de los microverdes.
Hurtado agregó que esta actividad productiva en el país tiene un gran potencial, pero consideró que hay retos por afrontar. Venezuela tiene todas las condiciones agroclimáticas para ser exportador de flores de calidad, hasta se podría decir que mejor que las colombianas, pero tenemos una gran limitante, que es el personal técnico capacitado para eso. No contamos con suficientes técnicos en el área y la capacitación de ellos tendría que ser en el exterior. Finalmente, la ingeniera agrónoma subrayó que la producción orgánica de flores comestibles ha incrementado la presencia de animales polinizadores en la zona, lo que brinda un importante equilibrio ecológico. Momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde mantenerse conectado a través de nuestras redes sociales y ver esta emisión de noticias en el canal de YouTube Agrotendencia TV. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Expertos aseguraron que las variaciones climatológicas representan una amenaza para la producción de cereales y hortalizas en el estado Guárico. El ingeniero Luis Castillo manifestó que por las lloviznas y chubascos presentados hace algunos días y que son atípicas para la fecha, algunos cultivos sufrieron ciertas dificultades, considerando que al momento se encuentran sembradas hectáreas de hortalizas como cebolla y tomate, frutales como patilla y melón. Los cultivos más perjudicados fueron los de arroz, ya que algunos presentaron problemas de reproducción de la planta. Se inició la cosecha unos días atrás y la mayoría de los cultivos, aproximadamente en un 70 de las 43.000 hectáreas sembradas, están en la fase reproductiva. Cuando hablo de fase reproductiva, desde embuchamiento o formación de panícula hasta el llenado y cosecha del grano. Por supuesto, algunos cultivos, tengo reportes que sufrieron acame o caída, acame de tallo, caída debido al efecto de las lluvias, que no fueron intensas, fue en escasos cultivos. Sin embargo, ya para estos próximos días no se esperan otras precipitaciones, por lo menos no se observan. Este tipo de fenómenos climáticos que son extemporáneos, frecuentemente no se presentan en el mes de abril, traen consecuencias como la aparición de ciertas plagas e incluso enfermedades, ya que existen otros factores que también están afectando, como es la temperatura. Por otra parte, el especialista en producción vegetal informó que los cultivos de hortalizas presentan quemados debido a las altas temperaturas que se han registrado en la región últimamente, las cuales superan los 40 grados centígrados. Estamos viviendo una situación de altas temperaturas que han alcanzado niveles de hasta 43 grados centígrados y una percepción térmica de hasta 47 grados centígrados. Todavía no hemos llegado a un tope de altas temperaturas. A medida que se acerque la declinación solar a las áreas del municipio Francisco de Miranda, en esa misma medida vamos a tener mayores temperaturas aún. Estas altas temperaturas y esta radiación terminan pudiendo generar un quemado. En el caso de pimentón, en el caso de tomate, que se ven unos manchones blancos en el cultivo, y es porque es un quemado por efecto del sol. De acuerdo a reportes emitidos por organismos internacionales de estudio del clima, se espera que a mediados del mes de abril hayan precipitaciones por encima del promedio, lo que es un factor negativo para la producción en esta temporada. Desde el estado Guárico, Jorman Ledesma, Agrotendencia. A propósito de los incendios que se han generado en el Parque Nacional Henry Pittier, nuestra compañera Chiquinquira Rivero se encuentra en el estado de Aragua para traernos más detalles. Según declaraciones oficiales, en Aragua van más de 54 incendios en lo que va de año, muchos de estos en el Parque Nacional Henry Pittier, lo que trae como resultado grandes consecuencias para los ecosistemas y la biodiversidad del estado. El daño más grave es el daño que se le hace a la naturaleza. Estos son ecosistemas muy frágiles, son zonas de alta vulnerabilidad, son zonas que tenemos que proteger y evitar que ocurra esto que ocurrió. Estos incendios pavorosos que yo nunca, tengo 51 años aquí en Maracay y yo nunca había visto en Mario-Briceño un incendio de tantas proporciones con tantos focos a la vez, simultáneos. Realmente esto es potenciador de una situación realmente muy preocupante. Los suelos están desprotegidos
van a recibir el impacto de la lluvia, son suelos con fuertes pendientes, y ya nosotros en el Limón sabemos lo que eso significa. Significa que puede ocurrir deslaves. No es que va a ocurrir, puede ocurrir deslaves si se dan las otras condiciones. Una lluvia de alta intensidad, de larga duración, una lluvia extensa. Si eso llegase a ocurrir en el próximo temporada de lluvia, puede provocar consecuencias realmente lamentables. En tal sentido, Aspurúa mencionó que se están presentando situaciones bastante graves como la pérdida de especies y una reducción considerable del bosque nublado. El Parque Henri Pittier es un parque megadiverso. Tiene una cantidad de especies muy por encima del resto del territorio aragüeño y nacional, en términos de que son condiciones ecológicas muy especiales, por la altura, por la cercanía al mar, por los tipos de geología que tiene. Eso genera un ecosistema muy diverso y por lo tanto mayor biodiversidad. Pero un estudio que hizo una colega, Daisy Rebolledo y Celeste Arbelo, en el año 2019, estudiando la cobertura vegetal, ellos determinaron que el bosque nublado alto y el bosque nublado bajo se está reduciendo y se está fragmentando. Es decir, de una porción extensa que había antes, se reduce y quedan pequeños lotecitos aislados. Con estos incendios, esos bosques nublados, que son fundamentales, porque los suelos, esos bosques, tienen lluvia horizontal. ¿Cómo que lluvia horizontal? Bueno, es una lluvia, es la neblina que atrapa la neblina y pasa la humedad de la neblina, que es horizontal, la pasa al suelo. Y esos son suelos muy orgánicos, que retienen mucha humedad. Por eso, en temporada seca, aún vemos escorrer el agua. Pero si nosotros seguimos como vamos, nuestro Henri Pittier va a quedar como las montañas de Mariana, totalmente peladas, sin vegetación y sin biodiversidad. En tal sentido, el experto aseguró que tomando en cuenta que estos incendios suelen ser provocados, instó a las instituciones y las comunidades a promover la educación ambiental y la creación de cortafuegos en zonas aledañas al parque. Desde el estado Aragua, reportó para Noticias del Agro, Chiquinquirá Rivero. La presidenta de Fedeindustria Carabobo, Thais Acuña, afirmó que la capacidad de producción industrial en la entidad se encuentra en un 40%. Esta cifra agrupa principalmente al parque metalmecánico, químico y automotriz de la entidad. Directivos de la organización, que agrupa a diversas empresas e industrias, afirmaron que se sienten motivados por las propuestas de inversiones que han recibido. Además, señaló que la industria agroalimentaria creció un 5% en el estado. Asimismo, hizo referencia a la expo que se realizará los días 12, 13 y 14 de abril en el Hotel Hesperia, Valencia, en la cual ya hay 80 empresas confirmadas, así como ponentes nacionales e internacionales con una temática totalmente tecnológica. Llegó el momento de establecer nuestra segunda pausa. Al regreso, las noticias internacionales. No se aparte, esto es Noticias del Agro. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Nos trasladamos a Costa Rica, donde una medida judicial suspendió una iniciativa gubernamental conocida como Ruta del Arroz. Con este programa de medidas, el Ejecutivo costarricense redujo los aranceles a la importación del arroz y eliminó el esquema de fijación de precios del grano. Un tribunal costarricense emitió una medida cautelar que de momento congela la conocida como Ruta del Arroz. La medida sostiene que el programa oficial genera fuertes afectaciones a los productores y no origina mayores beneficios para los consumidores. Desde el año 2022, cuando entró en vigor la Ruta del Arroz, un grupo de productores presentaron una queja formal contra el decreto ejecutivo, alegando que afectaba a sectores sensibles en el país, lesionaba a los productores de arroz nacional y reñía la justa competencia y libertad de empresa. Del mismo modo, reclamaron que la medida de Casa Presidencial tenía implicaciones entre todos los actores y protagonistas del mercado. Asimismo, los productores indicaron que con la Ruta del Arroz han visto disminuida el área de siembra. Además, sostienen que los industriales compraban la cosecha nacional con beneficios arancelarios. Por su parte, desde el Ejecutivo del país centroamericano argumentaron en noviembre del año pasado que lo señalado por los productores eran supuestos. Agregaron que los demandantes realizaron alegaciones de manera general, sin individualizar situación alguna. El gobierno de Colombia anunció la activación del Fondo de Estabilización para los Precios del Café durante la asamblea que se llevó a cabo en el país esta semana.
El mandatario enfatizó que la nación debe pasar de la extracción a la producción y recuperar los primeros lugares a nivel mundial en la exportación del grano. El fondo prevé una compensación de hasta 80% en el precio del café según las condiciones socioeconómicas de los caficultores. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica, manifestó que la decisión de activar este fondo surgió tras analizar las afectaciones que llevaron a la caída de precios, el incremento en los costos en la producción y los efectos causados por el fenómeno climático de El Niño. A la jornada asistieron más de 1.700 caficultores que participaron en mesas técnicas desde las que abordaron, entre otros temas, el fortalecimiento social y cooperativo, estabilización de precios, financiamiento, productividad y reforma agraria del rubro en el país. La ministra calificó como exitosa la primera jornada de la Gran Asamblea Cafetera, afirmando que les permitió conocer de viva voz las necesidades del sector. También en Colombia, la Federación de Ganaderos informó que a propósito de la reforma agraria que impulsa el Ejecutivo Nacional, han ofrecido casi 600.000 hectáreas de tierra en 2 años. Desde la Federación sostienen que buscan contribuir con un acuerdo suscrito con el gobierno colombiano que establece la adquisición de 1,5 millones de hectáreas. El gremio afirma que hasta la fecha ha puesto a disposición del Ejecutivo un total de 1.380 predios ganaderos. Sin embargo, agregan que pese a la voluntad expresada por el sector, hasta ahora hay una brecha entre las ofertas realizadas y las tierras adquiridas por el gobierno. Detallan que de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tierras, hasta el 14 de marzo de este año se han comprado apenas 24.000 hectáreas de las 592.876 hectáreas ofrecidas, lo que representa solo el 4% del total. Por su parte, la Dirección de Adquisición de Tierras reporta que hay cerca de 28.000 hectáreas en proceso de compra y más de 70.000 hectáreas consideradas viables, pero que aún no han iniciado el proceso de adquisición. Parte de las condiciones para la compra de tierras enmarcadas en la reforma agraria incluyen que sean terrenos fértiles, no inundados y que no estén sujetos a procesos de restitución de tierras, es decir, que no estén siendo reclamadas por víctimas de desplazamiento. El gobierno español ha logrado reducir las tensiones con el gremio de pequeños agricultores. Tras 2 meses de protestas, la Unión de Pequeños Agricultores aceptó el paquete de medidas propuesto por el Ejecutivo de ese país. Tras varias semanas de protestas en una buena parte del país, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos firmó un acuerdo aceptando las 43 medidas planteadas por el gobierno que dan respuesta a las preocupaciones expresadas por el gremio. El documento aceptado por la Unión incluye un conjunto de iniciativas que van desde la simplificación de la política agraria común hasta una línea de créditos por 700 millones de euros, pasando además por medidas fiscales, comerciales y un refuerzo a la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. El paquete, según expertos, satisface las reivindicaciones del sector y beneficiará a agricultores y ganaderos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que con la firma del documento se da un paso adelante y se demuestra el compromiso con el sector. El alto funcionario expresó que confía en que este avance contribuya a que más organizaciones agrarias se sumen al acuerdo. La Universidad de Basilea en Suiza desarrolló un método para reducir la absorción de arsénico mediante una sustancia que libera las raíces de plantas de maíz al suelo. Un estudio reciente del profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Basilea, Klaus Schleppi, reveló que el maíz reduce la toxicidad del arsénico debido a una sustancia conocida como benzosacinoides. Schleppi declaró que el arsénico se comporta químicamente similar al fósforo debido a que ambos entran a la planta por medio de canales especiales ubicados en las raíces. Durante el estudio, los investigadores compararon el crecimiento del maíz en 2 tipos de suelos, uno sin arsénico y otro con altos niveles del mismo. El resultado reveló que el grano creció mejor en los suelos contaminados debido a la sustancia que contiene este producto. El arsénico es un metaloide tóxico de origen natural que se produce en campos y aguas de todo el mundo. Bangladesh, Vietnam y China son los países con mayor concentración de arsénico en suelos agrícolas. Suiza posee altos índices de contaminación en sus terrenos, especialmente en la zona de Liseberg. Y de esta forma finalizamos esta emisión de Noticias del Agro, recordándoles que pueden encontrar estas y otras informaciones también a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Agrotendencia, impulsando la producción nacional.